Mis hermanos, seguimos con nuestra serie. Este es el tercer mensaje sobre la fe, la evidencia de una fe verdadera, ¿verdad? Y es interesante porque cuando nosotros vamos a un trabajo nuevo, a trabajar, y llegamos a ser partícipe de esa empresa, ¿verdad? Y firmamos un contrato, esa empresa espera algo de nosotros. Y la empresa a la que pertenecemos nos da la oportunidad de trabajar en la área en la que nosotros nos desempeñamos. Y esa empresa espera que nosotros evidenciemos de que tenemos un conocimiento de la labor que nosotros vamos a brindar. Y si usted en ese trabajo no se desempeña de la forma en que lo prometió o que su currículo describía allí, ¿verdad? Ahora mismo agarramos un currículo, lo ponemos bien bonito, ponemos que somos gerentes, pero cuando estamos en la empresa, dentro en el campo, debemos de evidenciar de que verdaderamente somos lo que el currículo dice, o lo que dijimos en aquel momento que íbamos a hacer. Pero si usted en esa empresa no se desempeña de forma favorable, o si usted no crece, o le da a entender a los dueños de que usted es una persona confiable, una persona que va a darlo todo y que está dispuesto a hacer un trabajo que beneficie a esa empresa, usted no va a crecer y la empresa no se va a quedar con usted. Todo trabajo quiere que sus empleados crezcan. Y en la vida cristiana, como iglesia, el Señor espera que cada uno de sus hijos crezcan. Amén. Tanto en la fe como también en el amor mutuo como iglesia. Amén. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y vamos a estar viendo este mensaje bajo tres elementos importantes. Primero, la fe floreciente en medio de las tribulaciones. Segundo, vamos a ver cuando una iglesia da testimonio en medio de las pruebas. Y tercero, perseverancia que testifica. Y entrando rápidamente, vamos a ver el primer elemento, una fe floreciente en medio de la tribulación. Como iglesia, nosotros debemos de saber que la iglesia siempre ha sido y siempre será atacada. No hay ninguna iglesia que no pase por persecuciones. La iglesia de Cristo siempre va a ser atacada. Hay países que la iglesia de Cristo no puede estar como estamos nosotros hoy en día aquí reunidos, y no goza de ese privilegio. Y la iglesia siempre va a estar bajo el punto de ataque. Y aquí Pablo, para entrar un poquito en contexto, el apóstol Pablo se siente maravillado y le da gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba bajo persecuciones, era una iglesia que estaba bajo ataque. Incluso recordemos que Pablo, cuando iba a predicar el evangelio y aquellas personas se daban cuenta o se enteraban de que Pablo estaba predicando el evangelio, iban allí y lo atacaban y Pablo tenía que salir huyendo, tenía que salir corriendo. Y cuando se daban cuenta que estaba allí, mira, el tipo está allí otra vez, está predicando, otra vez, volvían otra vez hacia aquel lugar y atacaban otra vez y Pablo tenía que salir corriendo. Lo mismo estaba sucediendo con la iglesia de Tesalónica. Y ellos, bajo todas estas persecuciones, vamos a ver cómo su fe crecía. Y el apóstol Pablo, al ver el crecimiento, mire conmigo el versículo 3, la parte A, y aquí lo que vemos es cuando los hermanos se convierten en motivo de gratitud. Cuando los hermanos de la iglesia se convierten en motivo de gratitud. Mire cómo dice el versículo 3 de Segunda de Tesalónica, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y aquí el apóstol Pablo, al ver el crecimiento de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, agradece a Dios por ello. Él agradece y le da gracias a Dios. Él se goza al ver cómo estos hermanos que estaban atravesando persecuciones
se mantenían firmes, confiando en la promesa de Dios. Entonces, y nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de seguir o debemos de buscar formar parte, o sea, de llenarnos, de formar un cuerpo en Cristo, de que nosotros mismos como hermanos nos llenemos de gratitud, que podamos darle gracias a Dios por la iglesia. Amén. Y nosotros damos gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Amén. Damos gracias a Dios, porque le digo algo, cada uno de los que está aquí sentado en esta tarde no está aquí por coincidencia, está aquí porque la gracia de Dios lo alcanzó, porque la fe que Dios le depositó a ustedes es un regalo que Dios le dio. Amén. Y si estamos aquí sentados en esta tarde, hay que darle gracias a Dios por eso. Amén. Porque no todos responden al llamado que Dios le hace. Y si estamos aquí porque hemos dado respuesta al llamado, Dios ha trabajado en nuestros corazones. Amén. Y Pablo aquí da gracias por los hermanos. Pero seamos una iglesia por lo cual nosotros mismos podamos dar gracias a Dios y gozarnos en Cristo. Que sin importar las adversidades seamos motivo de gratitud. Él dice aquí en el versículo 3, debemos, y esto no es, nosotros como iglesia debemos de dar gracias a Dios por nuestra iglesia. Esto no es algo opcional, es un deber. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y vemos ahora en el versículo 3, la parte B, una iglesia que crece en fe. Esta iglesia crecía en fe. Y eso era lo que evidenciaba de que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que caminaba conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 3, la parte B. ¿Por qué él daba gracias a Dios? Él daba gracias a Dios por dos cosas. Y la primera es por la fe de ellos. Él dice aquí, por cuanto vuestra fe va creciendo. Amén. Y el motivo por el cual el apóstol Pablo daba gracias a Dios por estos hermanos era porque sin importar las circunstancias ni los momentos difíciles en los que ellos estaban pasando, su fe se fortalecía cada vez más y más. Ellos crecían en fe. Ellos se aferraban a la promesa de Dios. Ellos estaban arraigados, completamente agarrados de su fe. Y como iglesia, hermano, estamos llamados a crecer también en nuestra fe. Amén. Estamos llamados a crecer en la fe de Cristo. Estamos llamados a crecer. Por eso es que usted va a encontrar muchos textos en la palabra de Dios cuando dice, no sean niños. ¿Qué es lo que hace un niño cuando está chiquito? A los niños hay que dar alimento sólido. No le pueden dar un puré de papa, ni le pueden dar un puré de yuca, ni le pueden dar arroz con habichuela, ¿verdad? Ya eso es para adultos. Entonces, debemos de ir creciendo poco a poco. Y la Biblia dice, no sean como niños, que todavía son inexpertos, no pueden digerir alimentos pesados. Debemos de crecer cada día. Estamos llamados a crecer como iglesia. Amén. En vuestra fe. Pero ¿cómo crecemos con la fe? Tenemos que acercarnos cada día a Dios. Amén. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que congregarnos cada día. Tenemos que reflexionar qué estoy fallando, en qué área tengo que mejorar, como iglesia cómo debo de crecer, como iglesia qué debo de mejorar, como iglesia qué debo actuar, qué debo de poner en acción para yo mejorar. Como iglesia, hermano, estamos llamados a crecer mutuamente uno con otro. Cuando veamos a un hermano débil, acerquémonos a él y decimos, mira, eso no está bien. Debemos de crecer como iglesia. Y la iglesia de Dios estaba llamada a crecer. Y le mostraré algunas dimensiones del crecimiento espiritual, apoyada con algunos versículos que vamos a estar pasando aquí en la pantalla. Y la iglesia estamos llamados a crecer en fe. Mire cómo dice el versículo 2 de Corintios, capítulo 10. Va a estar ahí en pantalla. 2 de Corintios 10, versículo 15 al 16 dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme, y ahí lo tiene, crezca vuestra fe. Estamos llamados a crecer en fe. Seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestras reglas, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Estamos llamados a crecer. Otro versículo más.
En conocimiento, estamos llamados a crecer en conocimiento, no solamente en fe, sino en el conocimiento sobre la persona de Dios. Mire cómo dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, crecer en la gracia, ¿y qué dice ahí? El conocimiento. Estamos llamados a crecer en fe, estamos llamados a crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo yo crezco en el conocimiento de Dios? Bueno, aquí está. Aquí tenemos la mente de Cristo. Amén. Es el cerebro de Dios. ¿Usted quiere hablar con Dios? Mírelo aquí. Amén. Y si no le escucha, lee en voz alta que le va a escuchar. Amén. Ahí. Esa es la mente de Dios. ¿Cómo debemos de crecer? La palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que abrimos la Biblia y le decimos: Señor, háblame? ¿Tiene problemas de ansiedad? Vaya a la Biblia. ¿Su fe está débil? Vaya a la Biblia. La palabra de Dios. Estamos llamados a crecer en fe y en el conocimiento de Dios. Pero también, mis hermanos, estamos llamados a madurar en pensamiento. Mire cómo dice 1 de Corintios, capítulo 14, verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar.